número 6, el versículo 9. Por cierto, usted conoce de memoria. Pero vamos a leer capítulo 6, versículo 9. Dice reino. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Yo quiero leer ahora, que me acompañe al libro de San Marcos, al capítulo número 1 y verso 14. Me dice reino. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas capítulo número 9, versículo número 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él recibió a las multitudes y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pueden sentarse. Hemos estado analizando la serie de lo que es el reino de Dios. Yo quiero en el nombre del Señor que me ponga por favor atención. No me distraiga, porque este mensaje, como le digo, es uno de los mensajes que yo le pido al Espíritu Santo que se manifieste, que Él nos revele el propósito. Creo que es uno de los mensajes más importantes de la vida y que a nosotros nos ha costado entender. Primeramente porque nosotros no entendemos el propósito de la Biblia, pero nosotros hemos hablado que las Escrituras, la Constitución, oiga, es la verdad absoluta para todo hombre y para todo ser humano. La Biblia habla de un rey, de un reino y de su realeza, de hijos de Dios. Y nosotros hemos venido analizando, estudiando qué es reino. Y esta noche espero dejarlo claro que es reino. Para eso habíamos estudiado las manifestaciones del reino, cómo se manifiesta el reino, para que nosotros podamos introducirnos y entender. Yo creo que nosotros, a través de la manifestación del reino, tenemos un concepto bastante amplio de lo que es el reino. Pero la pregunta es: ¿qué es el reino? Déjeme decirle que el reino de Dios es el propósito de Dios y la intención original de Dios. Oiga, Dios tiene un propósito, tuvo un propósito. Dios tiene, oiga, una intención en su mente, en su pensamiento, ahí, en su mente y en su corazón. Oiga, ahí nace el reino de Dios. El reino de Dios siempre ha existido. Desde las edades eternas pasadas, el reino siempre se ha manifestado. El reino es real, el reino de Dios es real. ¿Pero qué es el reino? El reino de Dios, definámoslo de una sola vez para que usted entienda de lo que vamos a hablar, es el gobierno de Dios establecido en la tierra. El dominio de Dios establecido en la tierra. El gobierno soberano de Dios establecido en la tierra. El poder real de Dios establecido en la tierra. El gobierno de Dios operando en la tierra. Eso es reino de Dios. ¿Qué es reino de Dios? Es el dominio de Dios sobre la tierra. ¿Qué es reino de Dios? Es la voluntad
tierra. ¿Qué es reino? Es la voluntad de Dios cumpliéndose totalmente, absolutamente en la tierra. ¿Qué es el reino? Es traer las leyes, la moral, los principios de un gobierno, en este caso es el gobierno de Dios, establecido en la tierra. ¿Qué es el reino entonces? Es la soberanía de Dios y su poder absoluto operando totalmente en la tierra. Usted va a decir, es un totalitarismo, claro que sí. Y ya voy a explicar la diferencia de lo que es totalitarismo humano y totalitarismo espiritual. Porque Dios ejerce dominio y poder absoluto sobre todo. Ahora, hemos tenido un gran problema por años porque nosotros no hemos entendido realmente cuál es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios para con los hombres, número uno, es establecer el reino invisible a la tierra. Cuando Jesús, vino a la tierra, quiso, establecer el reino. De hecho, Él lo estableció. Y digo quiso porque Él quiso establecer el reino primeramente para los judíos. Y a los judíos se les quitó el reino y se les fue dado, como dice la palabra, a aquellos que dan fruto. Nosotros hemos tenido problemas por largos años, la humanidad, que no hemos entendido realmente cuál es la prioridad de Dios para con los hombres. Nosotros no hemos entendido realmente cuál es nuestra prioridad en la vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo entienda de Él. ¿Cuál es la idea, la intención original, el propósito de Dios? ¿Cuál es realmente lo que en su corazón revelaba hacia mí y que yo no lo puedo entender? Yo quiero entenderlo para caminar con Él. Pero por años nosotros no hemos entendido a Dios. De hecho, todos tenemos deseos, sentires y propósitos y objetivos, metas diferentes. Por ahí un psicólogo famoso, Abraham Maslow, comenzó a investigar profundamente en el corazón del hombre y a preguntarle a cada persona cuáles eran las prioridades. Y hizo un estudio, bastante interesante, porque él comienza su investigación en varios estados, en varios países, y él al menos encuentra 9 objetivos principales, como valores que la gente convierte en sus prioridades. Y antes de hablar del reino, me gustaría que nosotros le pegáramos así a ojo de agua rápido el estudio y la estadística que este hombre saca en su libro, de ciencias psicológicas, famoso. Dice que la prioridad número 1 para la humanidad es el agua y el dinero. La prioridad para la raza humana, para el hombre, es el agua y el dinero. Eso está, como número 1 en la lista de las prioridades, de las cosas más importantes para la humanidad. El agua y el dinero. Eso es lo que encabeza. Número 3, la comida. 4, la ropa. 5, la vivienda. 6, la protección, sentirse protegido. La seguridad, la preservación. Número 8, 9, actualización. Y 10, tener prácticamente una vida significativa en la tierra. Tenemos 10 conceptos principales de lo que es realmente las prioridades. Ahora dígame usted, eso es lo que Dios quiere que el hombre tenga como prioridad en la vida. Ese es el propósito de Dios, porque la estadística se llevó, como digo, en muchas ciudades, en muchos estados, en muchos países. Se investigó, se entrevistó, se cuestionó, se hizo una investigación minuciosa. Y él publica los resultados. La agua y el dinero, número 1, es lo que más le importa a la gente. Luego, comida, ropa, vivienda. 5 aspectos importantes donde el hombre se mueve ahí.
Ahora yo quiero decirle algo. Veamos qué dice Dios. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, verso número 25. Dice Reino. Mira lo que dice Dios en cuanto a las prioridades del hombre. Por tanto os digo, está hablando Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Entonces la investigación de Abraham, oiga, la investigación de este psicólogo Maslow prácticamente es contradecida con la Biblia. Lo que él presenta como los principios más importantes del hombre es lo que Dios menos quiere que nos preocupemos. De lo que el hombre se preocupa es lo que Dios nos enseña, que es lo que debemos de tener de menos, que no nos preocupemos de eso. Dice, por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida. ¿Cuáles son los 10 conceptos de Abraham? ¿Cuáles son los 10 conceptos? ¿Cuáles son los 10 conceptos? Principios de vida. Y Jesús está diciendo, no os preocupéis por la vida. O sea que la lista que este hombre saca en su libro está echada prácticamente a la basura. Jesús está diciendo, no se preocupen por la vida. Mira lo que dice. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Oiga, esto es tremendo. Jesús está prácticamente diciendo lo que ustedes tienen como de valor e importancia, sus prioridades, para mí no son mis prioridades. Yo quiero que ustedes entiendan realmente cuál es la prioridad del Padre para la humanidad. Por eso Él comienza a hablar, a establecer prioridades en la vida del hombre. No se preocupen por la vida. No se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber, por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es una pregunta. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afanen, oiga, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué nosotros cambiamos las prioridades por nuestra dureza de corazón y porque somos hombres de poca fe? Eso es lo que está enseñando la Biblia. Eso es lo que prácticamente la Biblia nos está reflejando, la verdad, la idea, la intención de Dios. Miren, lea conmigo el 31. No os afanéis. No os afanéis. Que nada los inquiete. Que nada los preocupe. No piensen por el mañana. No se preocupen por el agua, por el dinero, por la comida, por la ropa, por la vivienda, por la protección, por la seguridad, por la preservación, por la apreciación, por el significado. No se preocupen por eso. Eso es lo que mi Padre menos desea, que ustedes vivan preocupados por eso. Ahora veamos 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dice, oiga, la prioridad número 1 en sus vidas, en la tierra, en sus consejos, en su agenda, las cosas más importantes en su agenda deben de ser, oiga, el reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey?
Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Oigan, la comida, el dinero, el vestir, la lista de Abraham, Maslow, no sirve. Eso no son prioridades. La prioridad en tu vida debe ser, número uno, el reino de Dios. Número dos, la justicia del reino. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor comienza a ubicarnos, comienza a enseñarnos y comienza a revelarnos, porque luego dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué otras cosas? La comida, la ropa, la vestimenta, todas estas cosas os serán añadidas. Pero si ustedes se mantienen primeramente buscando, número uno, el reino, número dos, justicia. ¿Cuál es lo más importante que yo debo de buscar en esta tierra y tenerlo como prioridad? Número uno, el reino de Dios. El reino de Dios. Número uno, el reino de Dios. Número uno, el reino de Dios. Número dos, la justicia del reino. Eso es lo más importante. Que yo tengo dos ya conceptos donde yo tengo que moverme, desarrollarme y esforzarme por alcanzarlo. Porque Jesús dijo que no hay otra cosa más importante que ustedes hagan en la tierra que busquen el reino de la justicia. Fuera de eso, no hay nada importante. ¿De acuerdo? El problema es que nosotros tenemos la obligación, porque nosotros estamos tan preocupados por el mundo y por todos los conceptos terrenales. Nosotros estamos pensando ya cómo conseguir dinero para pagar nuestras deudas, nuestros recibos de luz, de agua, etcétera, etcétera. Estamos pensando en cómo comprar una casa. Estamos pensando en cómo comprar cosas que necesitamos. Cómo comprar la despensa, la comida, la vestimenta, el colegio. Estamos pensando en tantas cosas. Entonces hemos sacado al reino y al concepto del reino y a la justicia del reino. Y hemos puesto en vez del reino y la justicia nuestros propios deseos, nuestros propios conceptos. Pero Dios no quiere. Entonces yo me puse a investigar qué quiere decir la palabra buscar. La palabra buscar, busquen. Primeramente el reino, busquen el reino. Entonces yo me voy a busquen, ¿qué es esa palabra? Busquen. Y me voy encontrando con 12 conceptos de la palabra que preocupan. Y busquen quiere decir buscáis primeramente, buscar o busquen. Quiere decir perseguir algo, explorar algo, entender algo, emprender algo, considerar algo, deseo de saber, búsqueda de compasión desesperante, dedicación en la búsqueda, diligencia en la búsqueda. Buscar algo con aflicción. Buscar es ocuparse en lo que se está buscando. Y el último concepto es afligir mi vida por lograr algo. Entonces Jesús dice: oigan, el propósito de ustedes es perseguir el reino, explorar el reino, entender el reino, aprender el reino, considerar el reino, desear saber todo el reino, buscar con pasión el propósito del reino, dedicarse al reino, pero diligentemente entendiendo los principios del reino, buscar algo en el reino, los